Juan Patricio Riverol, comunicólogo, cineasta, escritor y autor de esta su más reciente propuesta, Al filo de la revolución. La apasionante novela de los años olvidados del Che Guevara en México. Gracias, Juan Patricio, por esta conversación sobre un pasaje que yo diría, sin exageración alguna, que no se limita a una anécdota, sino que es un pasaje clave para toda la historia, no solo de Cuba, sino de América Latina toda. El encuentro de el Che Guevara en la Ciudad de México con los hermanos Castro, con Fidel y con Raúl. ¿Cómo fue que te llamó la atención el escudriñar en este momento? Pues fíjate que yo tenía como curiosidad de ahondar un poco en cómo se habían conocido, cómo había sido como ese encuentro entre ellos. Y encontré poco, en realidad, digo, están como hay capítulos aislados, ¿no? En las biografías del Che o de Fidel, pues ahí como que se menciona, pero se menciona como de una manera un poco escueta. Yo quería un poquito como más referencias, como investigar un poco más, y no encontré ningún libro que pudiera ofrecerme eso, digamos, ¿no? Entonces, pues ahora sí que decidí escribirlo porque pues vi ahí que hacía falta Como no esa parte encontraste de un la libro, historia. pues lo hiciste tú. Exactamente. ¿Qué es Así lo que más fue. te llamó la atención? La parte, digamos, ideológica, la parte emotiva, la parte personal de estos encuentros entre el Che y Raúl primero y luego Fidel. Pues lo que más me llamó la atención fue, tal vez en retrospectiva, porque pues a la hora de la hora, pues bueno, ahora sí que te metes a investigar y como que te vas así como por la madriguera, ¿no? Pero ya después como que lo que más me llama la atención es l- todo lo que afectó sobre todo al Che ese encuentro, ¿no? Porque Fidel Castro llega a México ya bien formado, digamos, él ya tenía todo su plan de cómo iba a regresar a Cuba y hacer la revolución, y ya era un exiliado político, o sea, ya había hecho un intento de ataque al cuartel Moncada, o sea, ya era Fidel Castro bastante armado, digamos. En cambio, el Che era un pues médico que medio trotamundos, ¿no? Que lo que más le interesaba era viajar en la vida, Que ¿no? Era quería como, ir a China. sí, China y Europa, lo que primero se diera un poquito, ¿no? Era lo que más tenía ganas de conocer. Eh, y cuando conoce a Fidel, digo, de Fidel ya había oído hablar él, porque Por tenía sus amigos supuesto. cubanos. En algún momento antes de conocer a Fidel le pasan el folletito este que escribió de La historia me absolverá, que pues, eso lo escribió en la cárcel. Entonces ya también había leído a Fidel y sabía que existía y sabía que era una persona pues, importante, líder de todos sus amigos y todos los cubanos exiliados. Entonces, pues él como que ya lo conocía un poco. El que yo creo que no tenía mucha idea que existía era el Che. O sea, Fidel yo creo que sí no sabía que existía este argentino que llegando a México iba a conocer y juntos iban a cambiar la historia. Ahora, es verdad que el Che en México tiene una etapa casi de sobrevivencia para hacer lo que fuese. Se habla de que fue fotógrafo y que tomaba fotos en la Alameda. Yo me estaba imaginando a los niños ahí con los Reyes Magos y el Che detrás de la cámara, retratando Santa Clauses. ¿Cómo es que sobrevive el Che en esta etapa en México? Sí, pues lo que pasa es que llega también huyendo de Guatemala por el golpe de Estado que se da en Guatemala, y también un poco perseguido porque él cuando se da el golpe de Estado allá, él lo que quiere, lo que le plantea a quien ponga oídos es que el gobierno debería de armar al pueblo e irse a las montañas y que en lugar de rendirse y ceder el poder como lo hicieron, que soportaran ahí en las montañas. Entonces, a ella lo tenían identificado, ya cuando llega el nuevo gobierno, lo tienen identificado como uno de los revoltosos y van por él. Entonces, tiene que aislarse y resguardarse en la embajada argentina y logra huir a México sin que lo agarren allá. Entonces llega a México pues, sin un peso. Su Sí. familia le mandó un poquito de dinero porque su familia no estaba tan mal, digamos, entonces sí pudo recibir un poco de dinero, pero pues que le duraría poco si se lo gasta y no hace nada. Entonces sí
tiene trabajos de lo más raro, o sea, el más notable y el que más le duró fue ese de fotógrafo, que un poco se le ocurre a él. Digo, porque en ese entonces, pues las cámaras no eran tan comunes, entonces, pues había alguien que le había prestado una cámara, creo que después la acaba comprando pues ahora sí que se le ocurre a él ir a tomar fotos a los niños en los parques, las imprimían las fotos y luego se las llevaban a domicilio a ver si las querían comprar, ¿no? Era como toda una cosa artesanal en ese entonces y pues así sobrevivió un rato en lo que conseguía un trabajo en un hospital, porque él siempre sí quería ejercer como médico, ¿no? Era una inquietud que siempre tuvo, Sí, pero no siempre era fácil, ¿no? Que le dieran una cabida. Entonces, mientras le daban cabida, pues hacía lo que podía. sí, me mencionaste hace dos respuestas que, hurgando en este pasaje de la historia, pues encontrabas unas referencias, dijiste algo así como muy, muy someras, muy pasajeras de esto. Después de tu propia indagatoria, eh, dirías que en México, en la Ciudad de México, se gestó buena parte de lo que sería después la toma del poder en Cuba, una revolución exitosa mediante este encuentro entre el Che y los hermanos Castro, Fidel y Raúl. Sí, definitivamente fue aquí. Era un plan que Castro ya tenía diseñado Sí, desde que sí, salió de Cuba. Y sí, sí pero el se gestó encuentro con el totalmente Che aquí. parece que lo reaviva a él, ¿no? Pues no diría que lo reaviva, pero sí el Che se vuelve una parte indispensable en ese engranaje, ¿no? Ándale. Porque el Che es el mejor alumno de todos, ¿no? Cuando se ponen a entrenar primero físicamente y luego teóricamente. Otro personaje importante en la novela es Alberto Bayo, que es este republicano español que los entrena, que ya un veterano de muchas batallas, que venía huyendo del franquismo, experto en la guerra de guerrillas. Entonces se vuelve el mejor alumno de Alberto Bayo y el que más deja el corazón en la cancha, digamos, el que más se esfuerza, a pesar del asma que tenía, eh, todos los entrenamientos los hace más duro y más fuerte, entrena más, es el más comprometido, aunque era el único que no era cubano de todos los que estaban entrenando, ¿no? Entonces se vuelve como Fidel Castro lo nombra el segundo de a bordo después de Alberto Bayo en los entrenamientos. Entonces sí se vuelve una ahí persona nace el importante. calificativo de el Che, el ser precisamente diferente de todos los demás en cuanto a su origen. El Che, sí, todos eran cubanos, pero este era el Che. Exactamente, sí, sí se da en México. En México es cuando le empiezan a decir el Che. No encontré ahora sí que el momento inicial, yo creo que debe haber sido un proceso entre que era Ernesto y luego el Che, pero sí es aquí definitivamente. Y hasta hay un medio botín medio motín que se le hacen a Fidel Castro porque un poco estaban en contra, una parte de ellos estaban en contra que el Che fuera, digamos, el más importante entre ellos, ¿no? Entonces tiene que llegar Fidel Castro al rancho que rentaban allá en Chalco y juntarlos a todos y decirles que deberían estar agradecidos que un argentino, que alguien que no era cubano estuviera dispuesto a arriesgar la vida para ir a liberar su país. Entonces los calma a todos y así, ¿no? Pero sí, en ese primer momento hubo hasta rencillas entre ellos por darle al Che un lugar tan predominante. Una suerte de celos también, ¿no? Del protagonismo, porque quiero suponer que desde entonces Ernesto Guevara estaría dando muestras de una personalidad que tiempo después lo llevaría a convertirse en un ícono, aquella celebérrima fotografía, en un ícono a nivel mundial, ¿no? Sí, Era exactamente. un hombre con mucha personalidad, muy atractivo en ese sentido, pues mediático. Sí, exacto. Y ese personaje que luego sería el Che se empieza a forjar en México, definitivamente, ¿no? O sea, porque en todo el tiempo que está en México, digamos que no es esa persona que ya luego se vuelve, pero se están haciendo esa persona, porque pues él no salió de Argentina siendo un revolucionario, ¿no? Él no salió a hacer la revolución, se la topó, se le encontró en el camino. Fidel Castro tuvo muchísimo que ver. También otra persona muy importante en su vida es Hilda Gadea, ¿no? Fue su primera esposa, Sí. también exiliada política, una peruana muy leída, muy de izquierda, muy comprometida con sus ideas. Y ella también
pues es una especie de mentora, ¿no? Para él al Que principio. rentan un departamento en México, relatas tú en el libro. Sí, primero viven separados, cada quien él en una covachita ahí donde puede, ella en un departamento siempre, porque ella siempre tuvo un trabajo, ¿no? Desde Guatemala tenía un trabajo, hasta llega a México también con trabajo en cosas latinoamericanas. Y ya luego cuando formalizan un poco la relación, ya se va a vivir con ella y poco después también se embarazan y pues Hilda, cuando el Che se va de acá, Hilda está embarazada. No, Hilda ya había nacido la hija de los dos, ¿no? Que se llama Hilda también. Le ponen la pequeña Mao, ¿no? Es como el apodo que le ponen los dos. O sea, el Che tiene una hija nacida en la Ciudad de México. Sí, exactamente. ¿Qué es de Hilda y de su hija después de que el Che se va a hacer la revolución con los Castro y este grupo que va en el Granma? Pues según tengo entendido, lo van a visitar poco después de que triunfa la revolución, lo van a visitar, digo, tengo entendido porque hay fotos de Sí, ese encuentro, ¿no? De cuando va Hilda a Cuba a visitarlo y todo, pero pues ahora sí que parece entonces Ernesto ya tenía otra mujer en Cuba y además también estaba a punto de irse a Bolivia, entonces no creo que se hayan visto muchas veces más después de que se fue de acá, pero sí se vieron por lo menos una vez, pues, de eso sí hay registro. una pregunta final por ahora, Juan Patricio. ¿Qué esperas que encuentren tus lectores en este tu libro, Al filo de la revolución? Pues yo creo que es un periodo importante, como decíamos, para México y para Latinoamérica en general, porque además de la situación que viven aquí ellos, yo me meto mucho en las historias de cada uno, pasando por Bolivia, en ese entonces, que hubo una revuelta de los mineros, del Bogotazo, una cosa que pasó en Colombia muy importante también. También me meto un poco con la historia de Puerto Rico y su situación con Estados Unidos, lo de Guatemala, también Perón en Argentina. Entonces es un como conglomerado de historia latinoamericana y pues una novela Eh, latinoamericana en general, ¿no? y ejerces tu derecho a la fantasía, a novelar estos pasajes para darles una congruencia de un relato, ¿no? Y hacerlos novela. Pues sí, uso ahora sí que las herramientas de la ficción y de la novela para darle una estructura. Pues uno tiene que inventar diálogos, ¿no? Tiene que Sí. inventar escenitas, pero los hechos más importantes y los hechos primordiales sí sucedieron, o por lo menos los biógrafos y ellos mismos, los que escribieron libros al respecto, afirman que sí sucedieron, ¿no? Entonces yo creo que estos son como la parte, como la parte más fina de estos personajes, porque ya después que hacen la guerra, pues se vuelve muy complicada la situación, ¿no? Ya esa es harina de Mm. otro costal y es mucho más controvertida la situación, pero los que estuvieron aquí, yo creo que es la mejor versión de sí mismos, fueron los que vinieron a México, los más idealistas, digamos. De Juan Patricio Riverol, Al filo de la revolución, un libro emocionado y emocionante que les recomiendo ampliamente. Muchas gracias, Juan Patricio, por esta conversación. No, muchísimas gracias a ti por invitarme, Ricardo, muchas gracias. Estamos en contacto para volver a platicar pronto, ¿vale? Vale, buenísimo. Hasta pronto, gracias. Vale, nos vemos. A ti.